en el gobierno, que tiene que ver no solamente con el sector salud, sino con principios fundamentales de la perspectiva social que tiene nuestro gobierno y del cual nos sentimos muy orgullosos. Y tiene que ver también con el impulso muy amplio a la ciencia, la tecnología y la innovación, con una perspectiva social y de defensa, promoción de lo público que ha hecho CONACYT, y por eso es un gusto y un enorme privilegio poder trabajar conjuntamente con la doctora María Elena Álvarez Builla y con su magnífico equipo en CONACYT. Comentamos justamente ayer, lo platicábamos también en la reunión semanal sobre el sistema de salud y sus avances, en donde el director del IMSS, el maestro Zoe Robledo, informa periódicamente, y aquí lo comentará ahora, sobre las acciones en concreto que ya se pueden ir haciendo en las entidades federativas donde estamos trabajando para federalizar el Sistema Nacional de Salud. Pero quiero compartir el marco legal que ampara o protege o promueve a la medicina tradicional en México. Consideramos que es un marco de base suficiente, pero que ha requerido un esfuerzo específico por parte de este gobierno para realmente impulsar iniciativas que protejan, promuevan y defiendan el interés público, por un lado, y a este conocimiento ancestral y prácticas ancestrales que son parte del enorme y muy rico legado cultural de nuestro país. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1 y 2, defiende el derecho de los pueblos indígenas a preservar su cultura y a aprovechar debidamente la medicina tradicional, da las bases suficientes para ello. Y la Ley General de Salud, por su parte, de manera explícita en el artículo 6, habla de reconocer el desarrollo de la medicina tradicional como uno de los objetivos del Sistema Nacional de Salud, y en el artículo 93, de manera vaga, habla de cuáles son los servicios de salud de carácter social, y en ellos puede contemplarse también a la medicina tradicional. Pero la doctora Álvarez Builla detallará el amplio trabajo que se ha hecho con el liderazgo de CONACYT y la colaboración del sector salud para impulsar ya acciones concretas para preservar este legado cultural, ponerlo en práctica, articularlo con la práctica de la protección de la salud, pero insistirá, y así lo haremos todas y todos, con un sentido público, de protección de lo público, no con un sentido comercial, y consideramos vital seguir avanzando en este desarrollo, cuidando que intereses comerciales no intenten privatizar o usurpar el conocimiento ancestral y los productos que derivan de ello para la protección de la salud de las personas en México. Y el segundo elemento es la partería. La partería forma parte de este histórico y profundo legado cultural, pero además es una respuesta directa que permite a muchas comunidades acceder a un servicio vital como es la atención del parto y desde luego el cuidado de la madre, el cuidado de hijas e hijos recién nacidos. Este oficio de la partería es ancestral, tiene raíces profundas en lo cultural, en lo social, en las comunidades indígenas de nuestro país, en los pueblos originarios, pero también se ha extendido a lo largo del tiempo a otras poblaciones que no necesariamente tienen el legado cultural, pero lo han incorporado como una práctica cotidiana. Sin embargo, el marco jurídico de México es insuficiente, es claramente insuficiente para proteger y promover a la partería. Y en cambio, en las últimas décadas, ya no tan últimas, quizá en las últimas 3 o 4 décadas, lo que se ha hecho es disminuir el espacio de práctica de la partería, posponer sus capacidades porque no se les incorpora suficientemente al Sistema Nacional de Salud, y ha privilegiado en cambio este marco jurídico una visión muy técnica, a veces tecnocrática, de la práctica del parto, mercantil en muchos de los casos, y en México tenemos fenómenos muy desafortunados que fueron cultivados o estimulados en las últimas décadas. Por ejemplo, somos uno de los 4 países con la tasa más alta de cesáreas innecesarias.
operaciones cesáreas que se practican en condiciones diversas, pero que en general son desfavorables para la salud de la madre y no en pocas ocasiones también de las personas recién nacidas. Con la partería lo que buscamos además es reconocer explícitamente el legado de nuestros pueblos originarios y priorizar la atención de grupos sociales históricamente discriminados. Nuestro principio general por proteger primero a las personas humildes, las personas desplazadas de la economía, de la sociedad en forma muy extensa. También eliminar con ello brechas sociales, tanto de salud como de género, y la partería es un espacio idóneo porque su visión es una visión de inclusión de la familia en su conjunto. En la práctica del parto en condiciones técnicas es muy característico que se excluye a los progenitores, a los padres, de un proceso que debe ser incluyente, debe ser un espacio, por un lado, íntimo de integración de la familia, pero desde luego en un marco de respeto de culturas, tradiciones y de las comunidades. La partería lo logra. También, desde luego, proteger y defender los derechos reproductivos y garantizar el derecho a la salud. De esta manera, los principios rectores de lo que estamos planteando y trabajando en ello como una norma de partería incluyen el reconocer esa diversidad étnica, cultural, social y el derecho de toda persona embarazada y sus allegados, sus familias, a respetar en igualdad de condiciones sus derechos. El parto es un fenómeno natural, un fenómeno fisiológico y no debe estar en el marco de convertirlo en una situación de enfermedad anticipadamente. Pero desde luego se tienen que garantizar los mecanismos de vinculación a otros servicios que pudieran ser necesarios en condiciones de riesgo para que las mujeres y sus recién nacidas y nacidos estén protegidos debidamente en su seguridad, en su salud, en todo el proceso, desde antes del embarazo, durante el embarazo y posterior al embarazo en los primeros días. Termino comentando de manera específica, tenemos este proyecto de norma, aún es un borrador, no está registrado todavía formalmente como proyecto, pero planeamos hacerlo en lo que resta de este año y es una norma específica de partería. No se contrapone con ningún otro elemento normativo o reglamentario de atención de la salud, pero hemos considerado fundamental que haya una norma específica de partería que reconozca esta práctica, las capacidades profesionales de las mujeres que practican la partería, tanto en la partería tradicional como en la partería técnica, aquellas que están en espacios específicos dentro de sus comunidades, dotarlas de las condiciones necesarias para que la práctica del parto sea segura para todas y todos los involucrados, pero además que haya protección y certeza jurídica de este oficio ancestral tan benéfico y tan enriquecedor de las redes integradas de servicios. Esto es en lo que estamos trabajando.